En este momento les invito a que leamos juntos lo que dice la palabra de Dios, la Escritura. En el capítulo 7 y en el verso 24 del libro de Mateo, la palabra de Dios dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esta hora quiero considerar bajo el tema paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. El tema de este mensaje lo escuché en cierto momento cuando por primera vez oí este canto que precisamente lleva el mismo título. Paz en la tormenta es el título del canto, interpretado por uno de los grandes intérpretes de la música como lo es Hernán Carías. En el momento de estar escuchando este canto, me hacía la pregunta que si verdaderamente se puede tener paz cuando todas las cosas son contrarias, cuando todo está saliendo mal o cuando todo está mal. ¿Se puede tener paz? Y cuando leí la palabra de Dios, reflexioné en lo que Dios dice, llegué a la conclusión de que sí se puede tener paz, aunque hayan tantas pruebas, aunque hayan muchos problemas, dificultades o tormentas. Este pasaje bíblico que hemos leído de Mateo 7:24 comienza diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, sabio, entendido. Este hombre prudente edificó su casa sobre la roca. El capítulo 10 y el verso 4 de Primera de Corintios dice que la roca es Cristo. Diríamos entonces en este momento que cuando la palabra precisamente lo interpretamos de una vez de esa forma, que aquel hombre prudente edificó su casa sobre la roca, el fundamento
la base sobre la persona misma de Jesús. Qué hermoso es cuando nosotros edificamos, cuando todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, gira en torno de la persona de Jesucristo. Que todo lo que hagamos, cuyo fundamento es la persona de Jesús, la roca de los siglos, la roca inconmovible. Ahora note usted lo siguiente. El hecho de que usted tenga fundada su vida, su ministerio, su familia, su vida cristiana en esa roca, el hecho de que la base, el hecho de que el fundamento sea Cristo de todo lo que usted hace, eso no significa que no van a haber problemas. Eso no significa que todo va a marchar bien, que todo va a ser, como dice el dicho, color de rosa. No, porque el verso 25 dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El hecho de que estemos en Cristo no significa que no van a haber problemas. El hecho de que estemos con el Señor y de que tengamos nuestro fundamento en el Señor no significa que no van a haber pruebas, que no van a haber tormentas, que no van a venir dificultades, que no van a venir desánimos, críticas. La Escritura muestra que sí van a haber. La diferencia es que cuando nosotros estamos fundados sobre la roca, aunque vengan problemas, aunque vengan ríos, vientos, lluvia, tempestad, siempre vamos a permanecer en esa roca. Aunque vengan muchas dificultades, muchas tormentas, y abaten nuestra casa, nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra familia, nuestra vida cristiana, aunque vengan tormentas y traten de destruir todo lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, de acabar con nuestro ministerio, de acabar con nuestra vida cristiana o nuestra relación con el Señor, la diferencia es que cuando tenemos nuestro fundamento en la roca, no vamos a caer. Y podemos estar tan tranquilos y podemos tener paz, porque aunque van a venir problemas, la diferencia es que nuestra vida tiene fundamento en la roca que es Cristo. A diferencia del hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, vinieron ríos, vientos, y su casa cayó y fue grande la ruina. Así que estar en Cristo, hay problemas. Pero la diferencia es que siempre permaneceremos allí, porque tenemos nuestro fundamento sobre la roca.
Interesante, ¿verdad? El libro de Marcos, capítulo 4. Le invito a que leamos el verso 36. Marcos, capítulo 4 y el verso 36. Dice así. El verso 35 comienza diciendo: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, o sea, la parte de atrás de la barca, durmiendo, sobre un cabezal o sobre una almohada. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Queridos amigos y hermanos, este es otro ejemplo. Jesús estaba presente en la barca. Se levantó una gran tormenta. El verso 37 dice: se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Podría usted imaginarse cómo era aquel cuadro, aquel momento difícil que estaban viviendo los discípulos cuando vieron que la tormenta, que la tempestad que se había levantado, que la barca era movida, saturada de un lado para otro, y estaban a punto de hundirse? Pero allí en la barca iba alguien sin preocupación. Ahí en la barca iba alguien con una gran paz en el corazón. Ahí en la barca estaba alguien durmiendo plácidamente, aunque en su entorno, aunque en la barca donde iba durmiendo se estaba saturando por el viento, por las tempestades y por todo lo que estaba aconteciendo en ese momento, Jesús, dice la Escritura, iba durmiendo. Ahora, ¿puede usted dormir en paz sabiendo que tiene tormentas, dificultades en su vida? ¿Puede usted dormir en paz? ¿Dormiría usted en paz si alguien lo llama por teléfono y le dicen o le dan una amenaza de muerte? Seguramente usted no dormiría en paz esa noche. Esa sería una de sus peores noches, que la pasaría en vela y no dormiría. No pegaría los ojos ni un instante. A diferencia de Jesús, que a pesar de que había tormenta a su alrededor, los discípulos, preocupados, asustados por lo que estaba sucediendo, Jesús iba durmiendo plácidamente. Queridos amigos y hermanos,
se puede tener paz, se puede dormir plácidamente aún en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, por muy difíciles que sean. Hay un ejemplo en la Biblia y es en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Herodes había matado a Jacobo y había capturado a Pedro. A Pedro lo había puesto en la cárcel. Allá estaba Pedro, dice la Biblia, custodiado por los soldados, por los guardas. No solamente estaba custodiado, sino además estaba bien guardado en aquella cárcel. No sabía Pedro qué era lo que le iba a acontecer o qué era lo que le esperaba. A lo mejor la muerte de manos de Herodes. ¿Cree usted que Pedro estuvo desvelándose toda la noche llorando, preocupado? No. La Biblia dice que cuando Dios envió al ángel a sacar a Pedro de la cárcel, Pedro, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Ala, ¿qué le parece? Durmiendo. Y Pedro no estaba medio dormido, porque la Biblia dice que cuando el ángel intentó despertarlo, como que Pedro no se despertaba. Es más, a pesar de que el ángel le dice a Pedro, cíñete porque vamos a salir, Pedro, dice la Biblia, que pensó que lo que estaba viendo, lo que estaba aconteciendo con él era una visión. Porque Pedro estaba tan dormido que se dio cuenta que lo que estaba pasando era real cuando salieron afuera de la cárcel. Hasta allí Pedro despertó y se dio cuenta que aquello era real y no era un sueño ni una visión. En medio de la tormenta, como Jesús lo enseña en la palabra, durmiendo, a pesar de que había tempestad, a pesar de que la barca se estaba moviendo, queridos hermanos y amigos, no importa lo que muchas veces vivimos, podemos tener paz en medio de ese momento difícil, porque sabemos que Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios va como poderoso gigante delante de nosotros. Él pelea nuestras batallas. Él pelea nuestras batallas. Aunque el enemigo venga como río, el Espíritu levantará banderas y lo detendrá. ¡Qué excelente! Dice la palabra de Dios en el verso 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, grande calma, grande paz. Verso 40, y les dijo, Jesús les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Jesús les dijo, ¿ustedes por qué tienen miedo? Les dijo. ¿Ustedes por qué están atemorizados? ¿Ustedes por qué están preocupados? ¿Ustedes por qué están con miedo? ¿Qué? ¿No tienen fe ustedes para que tengan miedo, para que tengan temor? Eso fue lo que dijo el Señor. Yo he aprendido, queridos hermanos, que cuando uno se preocupa, que cuando uno está preocupado, cuando uno está atemorizado, es por falta de fe. Es porque uno pierde su fe o como que descuida uno la fe o pierde la confianza en el Señor, la certeza, la fe, la seguridad en el Señor.
Y cuando nosotros perdemos la fe, cuando nosotros desmayamos en la fe, perdemos la confianza en el Señor, nos preocupamos. Estamos pensando lo peor, porque miramos el cuadro del problema, lo vemos difícil. Yo viví recientemente una situación difícil y a pesar de que yo miraba el cuadro físicamente, lo miraba difícil, mis ojos lo miraban difíciles, Satanás muchas veces habló a mi mente en medio del problema: no lo vas a lograr, no va a ser posible. Pero qué bueno es tener la confianza, la fe en Dios. Cuando perdemos la fe, entra el temor a nuestra vida. Queridos amigos y hermanos, si usted está atemorizado, si usted está preocupado en este momento, es porque seguramente ha perdido la fe, la confianza en el Señor. La confianza, la fe en Dios. Porque cuando tenemos fe en el Señor, creemos que será posible. Dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 16 y el verso 33, muy conocido de hecho este pasaje bíblico. Capítulo 16 y el verso 33 del libro de Juan. 16:33 dice así: estas cosas os he hablado, oiga, para que en mí tengáis paz. ¿En quién tenemos paz? En Jesús, claro, en Jesús. ¿Qué dijo Jesús? En mí ustedes tienen paz. Le repito la lectura. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora, en Jesús tenemos paz, pero oiga lo que sigue diciendo el verso. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Parece contradictorio, ¿verdad? Porque primero nos dice: ustedes en mí tienen paz. Es más, la palabra de Dios, la Escritura, nos enseña a nosotros. Por ejemplo, Jesús dijo lo siguiente: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. ¿En quién tenemos paz entonces? En el Señor. Eso significa que si yo he aceptado a Jesús como mi Salvador, que si yo estoy unido al Señor, que si yo tengo mi fundamento en la roca, como dice Mateo 7:24, eso significa que yo tengo paz. Yo tengo paz. Pero el hecho de que yo tenga paz, el hecho de que yo esté relacionándome o tenga una relación con el Señor, eso no significa que no van a haber problemas. Jesús dijo: ustedes en mí tienen paz, pero luego añadió diciendo: en el mundo tendréis aflicción. Entonces, ¿cómo debemos de vivir en medio de la aflicción? En paz.
cómo debemos de enfrentarnos cuando hay tribulaciones, aflicciones, cuando hay tormentas en la vida, en paz, en paz. En mí tienen paz, dijo, pero en el mundo van a tener aflicción. Eso significa que si estamos en Cristo Jesús tenemos paz. Y aunque en el mundo tengamos aflicciones, tribulaciones, tormentas, que esas tribulaciones y que esas tormentas no roben la paz, no quiten la paz, no disminuyan nuestra paz, nuestra confianza, nuestra paz que tenemos en el Señor. Por eso debemos de tener, como dice el canto, paz en medio de la tormenta. Qué interesante. Hay un pasaje bíblico en el libro de Isaías, capítulo 26 del libro de Isaías, y en el verso, si no estoy mal, es en el verso 3, dice la palabra de Dios así. Isaías capítulo 26, verso 3, oiga lo que dice. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí hay otra cosa diferente. En Cristo tenemos paz, pero esa paz hasta cierto punto es condicional. No que el Señor se aparte de nosotros, no. En la palabra de Dios, queridos hermanos, Él ha prometido en el libro de Mateo estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En mí ustedes tienen paz, dijo. En el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué a veces no tenemos paz, sino en lugar de paz en nuestro corazón tenemos preocupación? En lugar de paz tenemos aflicción en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de la prueba. ¿Por qué? ¿Porque el Señor se apartó de nosotros? No, sino porque nosotros nos alejamos. Porque nosotros vemos más grande el problema que la presencia misma de Dios a nuestro lado. Por eso dice el pasaje acá: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso significa, queridos hermanos, que Dios guardará a nosotros, Dios cuidará de nosotros en completa paz, toda vez y cuando nosotros perseveremos pensando en Él. Toda vez y cuando nosotros perseveremos confiando en Él. Porque dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tenemos que perseverar pensando, confiando, creyendo en Dios. Y cuando desmayamos, cuando desistimos en confiar en Dios, en pensar que las cosas son posibles, perdemos la paz. ¿Qué le parece? El libro de Lucas capítulo 22 y el verso 31 dice la palabra de Dios así. 22, verso 31. Leemos lo que dice. Dijo también el Señor a Simón:
Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Este ejemplo bíblico, queridos hermanos y amigos, es casi similar de lo que dice el libro de Juan 16:33. En él tenemos paz, pero van a haber problemas, van a haber dificultades, van a haber tormentas. ¿Cómo nos enfrentamos ante esas adversidades es la diferencia? Esa es la diferencia. Aquí la palabra de Dios dice: Simón, Simón, hijo, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Jesús no dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero Pedro, no te preocupes, yo no lo he permitido. ¿Dijo eso Jesús? No. Jesús no le dijo a Pedro: mira, Pedro, yo no he permitido que te zarandeen, yo no he permitido que te prueben, yo no he permitido que venga la tormenta sobre tu vida. Sino Jesús dijo: yo he rogado para cuando venga la tormenta, para cuando venga la prueba, para cuando venga la tempestad, para cuando venga ese momento difícil, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Qué le parece? Para que tu fe no falte. ¿Cuál es el problema que usted está viviendo en este momento? ¿Ha llorado? ¿Ha tratado de buscar la solución en diferentes lugares? Hay un hermoso canto que dice: si lo has probado todo y si todo te ha fallado, ven a Él. Si en el mundo has caminado y la paz no has encontrado, ven a Él. Él es tu amigo fiel. Eso es verdad. Solo Dios hace al hombre feliz. Todo es vano. Todo se acaba. Todo perece o perecerá algún día. Pero solo Dios hace al hombre feliz. Queridos hermanos, ¿cuál es la tormenta? ¿Cuál es el problema? Porque a veces oigo frases, oigo dichos de hermanos que dicen: yo antes, cuando no era cristiano, no tenía pruebas como las que hoy tengo. Yo antes, etcétera. Pero ahora que estoy buscando al Señor, ahora que estoy acercándome al Señor, ahora que estoy sirviéndole al Señor, ahora que le entregué mi corazón al Señor, han venido pruebas, han venido críticas, han venido desprecios, han venido tormentas. Claro. El hecho de que usted esté fundamentada su vida sobre la roca no significa que no van a haber problemas, no. ¿Van a venir tempestades? El hecho de que usted tenga a Cristo en su corazón y tenga la paz de Cristo en su corazón no significa que no van a venir problemas. En el mundo tendréis aflicción. ¿Cómo lo enfrentamos? Es la diferencia. Porque dice: pero confiad, yo
he vencido al mundo. Hay ejemplos bíblicos, queridos hermanos, y le voy a dar algunos ya en la parte final. Oiga lo que dice la Escritura, capítulo 16 del libro de los Hechos. Capítulo 16, libro de los Hechos. Habla precisamente de Pablo y de Silas. Bueno, después de que Pablo habían liberado precisamente a una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la gente se había enojado contra ellos por tal acontecimiento. Y el verso 20 del capítulo 16 dice: y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, oiga lo que dice, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad. ¿Cómo los azotaron? Con vara, mucho. O sea, les metieron una tremenda paliza a estos hermanos, a Pablo y a Silas. Tremenda paliza les dieron. Y después los metieron en la cárcel. El verso 24 dice: el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahora, ¿cómo reaccionó? ¿Cuál fue la reacción de Pablo y de Silas después de que fueron azotados y después de llevarlos al calabozo y de ponerles cepos en los pies? ¿Ustedes creen que se pusieron a llorar? ¿Ustedes creen que empezaron a decir: si así es ser cristiano, mejor me regreso al mundo? Si así es ser evangélico, si así es tener un ministerio, mejor yo ya no sigo. Si así es servir a Dios, o como muchas veces decimos: ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permitió esto? Ellos no comenzaron a renegar. Oiga lo que dice el verso 25: pero a medianoche. ¿A qué horas? A medianoche. Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Alá. Después de recibir una tremenda paliza, después de que los habían metido en la cárcel, en el calabozo, en el lugar donde más se sufre, en lugar de resultar llorando, en lugar de resultar renegando a Dios, en lugar de resultar con un arrepentimiento por haber sido cristianos, o por ser cristianos, o por ser predicadores, o por tener un ministerio, lo que ellos hicieron fue orar a Dios, adorar a Dios, cantar a Dios, bendecir a Dios, glorificar a Dios. Este es un ejemplo de que cuando hay problemas, dificultades, y no importa lo que se viva y lo que se pase, se puede bendecir, adorar, tener paz en el Señor. Tremendo lo que la palabra de Dios, o lo que la Escritura, queridos hermanos, queridos amigos, a nosotros nos enseña. Hay un ejemplo, y con esto termino, un ejemplo más. El capítulo
capítulo 5 y el verso 40 del libro de los Hechos dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles. ¿A quién llamaron? A los apóstoles. Oiga, después de azotarlos, les intimidaron, o sea, los amenazaron. Les trataron de causar temor, pánico. Llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Llorando, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, o por causa del nombre, en este caso del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Ustedes creen que ellos se arrepintieron de haber sido cristianos? No. Los azotaron. Dice, los azotaron, los intimidaron que ya no predicaran. Y en el verso 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Después de haber sido azotados, salieron gozosos. Y no solo eso, el verso 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Aquello que les pasó no fue una causa para detener el ministerio, sino fue para seguir adelante, predicando y adorando a un Dios vivo. Que este sea un ejemplo para usted y también para mí, no importa lo que estemos viviendo. Que Dios nos fortalezca y nos ayude a seguir adelante. Así sea.